¿A poco no, doctor Miguel Calderón? Bienvenido, director del Observatorio de Salarios. Bienvenido, buenos días. Sobre la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, ¿cuál va a ser el impacto? En septiembre sí se va a activar. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me parece que esta propuesta se combina con otras propuestas o otras reformas que se han venido haciendo, por ejemplo, el outsourcing, las vacaciones, el incremento paulatino del salario mínimo, que recuperan ligeramente las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos que se perdieron en los últimos 40 años. Y digamos, entonces en conjunto me parece absolutamente positivo. Evidentemente tiene problemas de implementación, y ahí yo siempre lo que creo que hay que hacer es tener muy claro que el gran capital, las empresas grandes, esas pueden asumir este tránsito con mucha facilidad, porque el margen de utilidad, el margen que tienen en términos de los bajos salarios, y eso es mucho, entonces pueden absorber sin ningún problema. Y yo creo que también las medianas empresas, probablemente el problema pueda haber algunos problemas con los pequeños y micronegocios, que sí pueden verse ahí presionados en términos financieros, porque ahí sí sus márgenes a veces son muy limitados en términos de mayores vacaciones, menor tiempo disponible de los trabajadores, y eso implica naturalmente que si las microempresas y las pequeñas empresas quieren mantener el ritmo, pues van a tener que contratar empleados adicionales, lo cual es positivo, pero sí va a tener un impacto. Entonces, en general, me parece que el impacto lo puede absorber la economía, pero sí tendríamos que empezar a considerar ritmos y procesos diferenciados en la implementación, dependiendo sobre todo del tamaño de la unidad económica. Entonces tú ves en pequeños y micros negocios los más lesionados. Sí, porque tienen poco margen a comparación de una armadora automotriz o de una maquiladora. El margen que puede tener una peluquería o una papelería puede ser pequeño. Entonces, eso sí los puede presionar. Ahora, también lo cierto es que en gran parte del país estos micronegocios en realidad operan sus contrataciones en muchos casos dentro del mercado informal. También, pero esto aplicaría exacto pues para las empresas de todos los niveles. Todos los niveles. Sí, aplicaría para las empresas de todos los niveles. Por eso el énfasis en estos micros y macros, bueno, más bien pequeños y micros negocios. ¿Y qué recomendación das? Porque sí va a ser casi un hecho que se apruebe en septiembre, doctor. Y no se ha preparado. No, a mí me parece que es correcto. Probablemente tendría que pensarse en un sistema de aplicación escalonada, sobre todo por comunidad económica, donde las grandes empresas entren inmediatamente y después las medianas, las pequeñas y finalmente las micros en un lapso no muy largo. Yo he escuchado al sector empresarial que habla de la productividad, pero ahí confunden una cosa que es muy importante, porque piensan que la productividad solo proviene del esfuerzo y de la intensidad del trabajo de los trabajadores, y no, la productividad viene de la forma de organización de la empresa, de cómo tiene organizados sus procesos productivos, de cómo diferentes actividades dentro de la misma están diseñados. Entonces, ellos tienen mucho margen para aumentar la productividad, y habían tenido poco estímulo porque trasladaban el asunto de la productividad o del margen al asunto de tener altas jornadas de trabajo con mucha intensidad y con pagos muy bajos. Eso ha cambiado muy poco, pero sí ha cambiado. Entonces, también me parece que es momento de que las empresas empiecen a ver la necesidad de incrementar la productividad mejorando sus propios procesos internos. Bueno, sí, procesos internos y el compromiso de todos, ¿no? Y todas, ¿no? Las empresas va a ser como dices, porque si serían turnos escalonados, una forma nueva de organización. ¿Qué otros puntos, doctor?
Bueno, yo creo que es indispensable seguir pensando en la recuperación del salario. Hay que entender muy claramente que el siglo XXI ha traído el reto a México de dinamizar su mercado interno, que no podemos seguir dependiendo solo del mercado externo y que es necesario dinamizar el mercado interno, y eso quiere decir necesariamente mejores condiciones laborales para los trabajadores, que además en términos de derecho laboral, de derechos humanos, es lo correcto. Tenemos que llegar a un punto donde las condiciones de trabajo sean mejores, porque tenemos niveles de explotación, niveles de intensidad en el trabajo que están pues sobreexplotando a la clase trabajadora en México. Se ha dicho mucho en estas semanas que México es el país de la OCDE que tiene las jornadas laborales más amplias, más largas, y me parece que este es un paso correcto. También me parece que hay que empezar a trabajar con el asunto de la informalidad, buscando disminuir los costos de la contratación formal y que varias de las cosas que se financian, por ejemplo, la seguridad social, la salud, se financian a partir de impuestos al trabajo, que se puedan empezar a financiar a partir justamente del pago de impuestos en general. Sí, ese también va a ser un detalle, ¿no? Veremos que la autoridad, o qué estímulos, ¿no? Va a haber para las empresas también, por ejemplo, por parte de la autoridad. Y mira, y es muy importante esta parte. Doctor, porque tengo que hacer un corte y vuelvo contigo para terminar, ¿sí? ¿Me permites? Claro que sí. Volvemos con esto. Volvemos con más información. Le decía, estoy hablando con el doctor Miguel Calderón Chelios, director de Observatorio de Salarios, análisis sobre la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Me decía los problemas de implementación, las afectaciones de las pequeñas y micros negocios, como papelerías, peluquerías, los que pueden resentirlo, ¿no? O los que más afectados, se tienen que implementar estrategias escalonadas, cambiar formas de organización. Todo está cambiando, todo. Y las autoridades no perdonan, obvio, los cobros de los impuestos. Y decía el doctor, hay que hacer un impuesto más general. Yo te preguntaba, doctor, y para allá, para culminar, y los estímulos también, ¿no? ¿Cuáles estímulos? O digo, está bien, o sea, y los estímulos para las empresas, ¿qué? Ahorita aquí fuera de corte, algunas me decían, oye, pues es que pues cada vez emprender se está volviendo más difícil, ¿no? No, más bien ahora va a haber muchas empresas, pero chicas empresas, a eso están orillando también, doctor. Sí, claro, ahí hay que repensar mucho el funcionamiento de la economía. Tenemos un enorme problema de informalidad que ya viene de atrás, justamente, y parte de eso se explica por las dificultades para extender un negocio dentro del mercado formal. Pero lo que también tenemos que entender, y sobre todo los empresarios tienen que tener muy claro, que el éxito de un negocio no se puede basar en condiciones precarizadas de los trabajadores. Tiene que basarse justamente en ofrecer productos novedosos, servicios adecuados y en formas de organización de la empresa que permitan márgenes de utilidad adecuados para que el negocio prospere sin que se castigue a los trabajadores, porque lamentablemente generamos la cultura de que los salarios bajos eran un mecanismo de financiamiento de las empresas, y eso no podemos sostenerlo porque nos está dañando a todos en términos de la calidad de vida de los mexicanos, pero también del dinamismo de la economía y del mercado interno. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho y estamos en contacto como siempre. Un abrazo, hasta luego. La riqueza, sí, y tiene razón el doctor, pero ya también en el terreno, en la realidad, créame que la situación como está, los conceptos de empresas están cambiando ya. La forma del trabajo, son muchas cosas que se están moviendo. Estamos frente a un mundo nuevo y los retos son bastantes, ¿eh? Y con un gobierno que estimula poco a la apertura o permanencia de empresas, ¿eh? Gobiernos en general. Más aquí en Hermosillo, si quieres abrir una empresa, trámites, la ciudad de los trámites, la ciudad de la burocracia. El Estado, ¿dónde está el plan para abrir empresas más rápido? ¿Cuál estímulo para dar trabajo a nivel nacional o local?